Muchas gracias. Pero Viviana, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que están conectadas. Primero que todo, queríamos preguntarles de qué parte se nos están conectando el día de hoy. Entonces, si nos pueden en el chat como contar un poco de qué partes están conectados. Bueno, entonces, primero que todo, mi nombre es Mateo Folado, soy el fundador de Talento, soy administrador de empresas y soy un apasionado por todo el tema de comportamiento humano, neuromarketing y sobre todo por toda la parte psicológica que hay detrás de todo este tema. Llevo más de 5 años trabajando con temas de gamificación y hemos participado en más de 3.000 procesos de selección. Nos hemos analizado desde temas de data hasta, digamos, personas individualmente y llevamos todo esto en temas de lo que es, llevo más de 15 años en temas de proyectos digitales. Entonces, en la agenda del día, para que entendamos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy, y les recuerdo que pueden hacer preguntas y en la medida que vamos teniendo espacio vamos a ir respondiendo las preguntas. Al final vamos a tener un tiempo de sesión de preguntas. Entonces, nos vamos a demorar aproximadamente 40 minutos hablando de este tema y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas. Así que si quieren ir haciendo preguntas, algunas serán respondidas en ese proceso, en el proceso que vamos avanzando, y hay otras que las vamos a responder al final. Entonces, en la agenda del día, primero vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida del empleado, que es súper importante entender esto para poder irnos y ver cómo la inteligencia artificial y la analítica nos ayuda, digamos, a expandir, porque al final siempre lo que estamos buscando es mejorar ese ciclo de vida. Segundo, el tema de cambios en el mercado, hacia dónde están migrando las áreas de recursos humanos, las mayores dificultades al momento de reclutar. Y después vamos a entrar en lo que es marketing de reclutamiento y cómo la analítica y la inteligencia artificial está aplicando en este proceso. Y además de eso, todo el proceso de innovación que tiene que ver con esto. Entonces, para entender qué es el ciclo de vida del empleado, estamos hablando, donde normalmente estamos hablando de reclutamiento, onboarding, crecimiento y retención. Yo aquí, a mí me gusta dividirlo un poco por la coyuntura actual y es separar una parte de la parte de reclutamiento respecto a la parte de sourcing. Donde sourcing es donde estamos hablando de conseguir las personas que se van a presentar estos procesos. Cuando estamos hablando de reclutamiento, entonces estamos hablando de toda esa parte de ese proceso, donde vamos pasando a las personas a través de las diferentes etapas del proceso de reclutamiento. En onboarding es cuando estamos convenciendo a las personas y llevándolas a que puedan trabajar de la forma adecuada y de la mejor forma posible en la empresa. Después tenemos que desarrollar esas personas en la parte de crecimiento y después posteriormente tenemos que pasar a un proceso de retención. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es reclutamiento y una parte de sourcing. Entonces, seguramente ustedes lo han visto y han visto que en los últimos años la tecnología está cambiando todo en todas las áreas. No solamente nos cambió la forma como vivimos, seguramente si ustedes hace 10 años hubieran pensado cómo va a ser todo en 2018, no hubieran pensado que podemos pedir algo tan rápido desde una aplicación móvil o que simplemente podemos pedir un carro y saber en qué punto está o diferentes cambios como la tecnología está cambiando la forma como vivimos de todas las maneras. Y ya era hora también que esto, digamos, en todo el mundo viene pasando, pero digamos en las áreas de recursos humanos viene también cambiando completamente la forma como funciona. ¿Y qué es lo que sucede en este proceso? Antes, las áreas de recursos humanos, digamos que eran vistas como áreas en donde no eran tan estratégicas en la empresa, donde se encargaban de los regalos de cumpleaños y de la nómina, nada más. Hoy en día cada vez está pasando que cuando el área, como las áreas se están tecnificando, están teniendo y pudiendo trabajar mucho más basados en datos y en ese proceso de trabajar más basados en datos, está teniendo un lenguaje en común con las gerencias altas. Y esto está haciendo que cada vez se vuelvan áreas más importantes y no solamente más importantes, sino que se vuelvan de las áreas más estratégicas dentro de las organizaciones. Porque una cosa es cuando la gerencia dice, sí, para nosotros lo más importante son las personas, pero no hace nada por ello. Pero cuando empezamos a ver datos y la gerencia empieza a ver datos y cómo esto tiene un impacto en la organización, empieza a cambiar completamente. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que estamos viendo hoy en las áreas de recursos humanos, en especial en las partes de reclutamiento? Es que como la tecnología cambió todo, la abundancia de información se volvió supremamente alta. Entonces, las bolsas de empleo antes, ¿qué sucedía? Antes, el proceso de conseguir un candidato era muy pasivo para las compañías, porque siempre los candidatos nos estaban buscando a nosotros. Hoy en día, entraron todas las bolsas de empleo y se volvieron digitales
que hizo esto, hizo que cambiara el modelo como funciona. Es decir, ya las compañías están teniendo que ser mucho más activas, pero una parte importante es que estamos teniendo una cantidad de información muy alta y esto está haciendo que tengamos unas necesidades que son mucho más masivas de contratación, tanto por crecimiento como por rotación, pero esos volúmenes de información se están volviendo los principales desafíos. ¿Por qué crecen esas necesidades de contratación? Crecen principalmente o por una rotación, que puede ser natural, o el crecimiento natural de las empresas. Entonces, pero primero veamos por qué rotan. Entonces las personas rotan o por falta de habilidades o porque tenían expectativas no reales, es decir, el trabajo para el que yo pensaba que iba no sucedió, no es. Y por otro lado, renuncian al jefe. Es decir, sucede que las personas no quieren trabajar con ese líder. ¿Qué sucede? El área de reclutamiento puede hacer muy bien su trabajo y en ese sentido puede conseguir una persona que, digámoslo, es un diamante potencial, pero en ese proceso, si llega donde un líder que no maneja bien a esa persona, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, esa es una de las principales razones de por qué rota. Después, veamos otro problema muy grande que hay, es otro de los desafíos, y es que hay una mala experiencia de los aspirantes al trabajo. Seguramente alguno de las personas que está acá en algún momento ha tenido que ir a buscar un trabajo, ¿cierto? Entonces, una de las quejas más frecuentes que hemos visto es, no saben si la compañía recibió la hoja de vida, los procesos de selección son muy largos, me hacen demasiadas preguntas, no hay retroalimentación y sobre todo no hay transparencia. ¿Cuántas veces les ha pasado que han ido a buscar un trabajo y le dicen, nosotros le avisamos y nunca le avisan ni si sí, ni si no, y se queda completamente en este proceso? ¿Qué es lo que termina pasando con esto? Hay una mala experiencia, esa mala experiencia termina siendo que esa marca empleadora de nosotros, de las empresas, termine volviéndose cada vez menos valiosa. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que esos candidatos después son clientes y hablan con clientes nuestros. Entonces, en ese proceso es súper importante entender que así como la tecnología está cambiando cómo funcionan las áreas, también está haciendo que los aspirantes tengan diferentes expectativas. Otro de los grandes retos que tenemos es la ausencia de talento. Entonces, en esta línea horizontal que vemos, háganse cuenta que esta es la línea de talento que mínimamente requerimos para que una persona trabaje en la organización. El talento que queremos está de aquí para arriba, pero muchas veces el talento que encontramos está de ahí para abajo. Entonces, este es otro de los grandes desafíos, porque ¿qué pasa? La tecnología no solo cambió la forma como funcionan las compañías, está cambiando las habilidades que necesitamos. Y cada vez se vuelve más difícil, y esto es especialmente difícil en lo que se vuelven las industrias, en lo que son las industrias de on-skill jobs, que son, digamos, esos cargos operativos donde cada vez necesitamos que por lo menos tengan una base tecnológica inicial. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que están sucediendo en el mundo del talento humano? Entonces, primero, ese proceso de búsqueda de aspirantes pasó de ser pasivo a activo. Antes las compañías tenían todo el control y tenían todo el poder y las personas iban a la oficina y entregaban su hoja de vida. Hoy en día, ¿qué pasó? Los candidatos que están buscando trabajo tienen ese poder de decidir. Segundo, esto se volvió mi canal. Ya no solamente las personas llegan a nuestra empresa a traernos la información, sino que ya hay por teléfono móvil, por bolsas de empleo, por radio, por redes sociales. Cuarto, la experiencia del usuario se volvió importante. ¿Qué significa esto? Como cada vez el talento se vuelve más difícil y esos top performers son más difíciles de encontrar, se vuelve más importante que desde el principio los empecemos a enamorar. Y si no los empezamos a enamorar desde el principio, lo que termina sucediendo es que las personas se van a ir mucho más rápido o ni siquiera nos van a aceptar la oferta. Y hay una cosa que yo soy firme creyente en esto y es que las personas se vuelven buenas, las empresas se vuelven buenas porque vuelven excelentes a las personas. Y esto depende principalmente de las áreas de recursos humanos. Entonces, en este contexto donde la tecnología está cambiando todo, que una de las cosas que nos ha permitido hacer es que podemos medir. Y aquí hay una parte que es súper importante, es no podemos mejorar lo que no medimos, no podemos mejorar nuestros procesos en el área de talento humano si no los estamos midiendo. Y ahí es donde cada vez se vuelve más importante y cobra más relevancia todo este tema de recursos humanos basados en datos. Entonces, ¿cómo se está transformando las áreas de recursos humanos? Las áreas de recursos humanos hoy en día, cada día se están pareciendo más a lo que es un área de ventas. Si ustedes se ponen a ver, estamos dándonos cuenta que las áreas de ventas tienen todo este proceso de lo que es un túnel de conversión.
Es decir, primero tenemos unos candidatos en la parte inicial, después tenemos unas personas que están preseleccionadas y posteriormente. Un área de ventas funciona exactamente igual, que es unos prospectos, unos clientes calificados, clientes interesados y posteriormente clientes cerrados. Entonces, dentro de esto, cuando estamos hablando, es que las áreas de recursos humanos se están pareciendo cada vez más a áreas de ventas, donde estamos teniendo en cuenta túneles, marca empleador, métricas y diferentes formas de atraer candidatos. Es decir, estamos vendiendo un trabajo para que las personas se vinculen con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Y ahora para ir entrando un poco más en materia, y es, ¿qué es lo que nos permite la tecnología de la analítica? Estamos hablando que está cambiando completamente cómo funcionan las áreas de recursos humanos. Y es, primero nos permite medir, es decir, que podamos saber cómo estamos en cada etapa y dónde estamos teniendo más caídas o dónde tenemos que mejorar. Segundo, se están volviendo unidades estratégicas basadas en datos. Y aquí es donde hablábamos anteriormente y es, cada vez las personas están, las áreas de recursos humanos están teniendo una relación mejor con las gerencias altas. ¿Por qué razón? Porque están hablando ese mismo lenguaje. Porque ya no solamente la persona de ventas llegaba a decir que crecimos un 5%, sino el área de recursos humanos mejoramos el engagement en un 10%, mejoramos nuestro NPS interno en 2 puntos, etc. Entonces, esto está permitiendo que cada vez hablemos un lenguaje más común. Tercero, así como la tecnología y la analítica están haciendo que las áreas de recursos humanos tengan más herramientas, los candidatos también. Entonces, los candidatos y aspirantes están pudiendo seleccionar mucho más fácil y teniendo más opciones, porque resulta que cuando antes les tocaba ir a 5 empresas y en un día lograban ir máximo a 2, entregar su hoja de vida o de pronto a 3, hoy en día una persona en una bolsa de empleo puede presentarse hasta 50 ofertas de diferentes trabajos eh, en cuestión de horas o inclusive hasta minutos. En ese proceso una cosa que es súper importante y seguramente les ha pasado que llaman a un candidato y se dan cuenta, le preguntan, venga, es que usted nos envió su hoja de vida y la respuesta de él es, venga, pero ¿a qué pereza es? Porque no me acuerdo. Es porque están en tantos procesos simultáneamente que muchas veces ni se acuerdan. Entonces ahí es donde tenemos que ser aún más analíticos y ver cómo podemos mejorar. Tercero, bueno, en lo siguiente es todo un proceso de agilizar procesos a través del análisis de los datos. Y lo último es donde digamos, la analítica y sobre todo la inteligencia artificial nos va a empezar a permitir ver detalles en los datos que antes no veíamos. Entonces aquí que les estoy hablando de esto es, por ejemplo, hay con una empresa que en algún momento estuvimos trabajando, donde encontramos que lo más importante no era si las personas estaban hablando de un tema de ausentismo, estaban buscando reducir el ausentismo. Y lo más importante que ellos hablaban, venga, no estamos, nosotros creemos que son las mamás con hijos menores de 3 años. Y lo que nos dimos cuenta era que sí había un patrón ahí, pero eran las mamás con hijos de menos de 3 años que no tenían un grupo de apoyo y ese grupo de apoyo tenía que tener un número determinado de personas. Cuando combinabas estos y correlacionabas estos datos, que pues digamos a simple vista son difíciles para ver para el ojo humano, pero con inteligencia artificial podemos encontrar esos pequeños patrones, empezamos a encontrar mejores resultados. Entonces, en este proceso, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que al surgir todo este proceso de las bolsas de empleo, donde las bolsas de empleo pasaron de ser bolsas de empleo que, digamos, estaban llenas de papeles a volverse bolsas de empleo que eran totalmente tecnológicas. Y aquí es donde, cuando hablamos con los líderes de adquisición, el 52% nos dice que uno el mayor problema y la parte más difícil es la evaluación de hojas de vida en grandes cantidades de candidatos. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces nos pasa, cuando no son cargos muy especializados, esto sucede un poco más en las áreas operativas, sucede que ponemos una vacante y en 2 días, digamos, supongamos, vamos a poner una auxiliar administrativa, y en 2 días fácilmente hemos visto casos en donde pueden llegar hasta 1.200 hojas de vida y en algunos casos hasta más. Cuando estamos hablando de esto, ¿qué termina sucediendo? Que terminamos analizando las primeras 50 hojas de vida y a partir de eso es lo que estamos, digamos, de esa base estamos seleccionando. Entonces, ¿qué pasó? Las bolsas de empleo, en su afán por tratar de solucionar ese problema, de poder tener más candidatos, lo que pasó fue que nos empezaron a crear un problema mayor, y es que nos crearon un problema de análisis de información mucho mayor. Entonces ahora pensemos qué es el candidato perfecto. El candidato perfecto es
el que tiene las competencias, las habilidades y la experiencia para nosotros poder seleccionar que esa persona es la persona idónea para el trabajo. Si no sabemos qué es lo que estamos buscando, es imposible encontrarlo. Pero dentro de esto, cuando tenemos esta abundancia de información, tenemos que, si queremos captar el mejor talento posible, tenemos que poder analizarlo en el menor tiempo posible y sobre todo con calidad, porque no se trata de analizar y dejar pasar los que no son. Entonces, aquí es donde entra toda la analítica y donde entra algo que se llama marketing de reclutamiento. ¿De qué se trata el marketing de reclutamiento? Ahí es donde estamos hablando de, incluimos todo el concepto que va desde la parte de bolsas de empleo, de crear redes de talento, de empezar a hacer marketing de contenidos. ¿Qué estamos hablando cuando estamos hablando de marketing de contenidos? Estamos hablando de que antes nosotros, como les decía, las áreas de reclutamiento cada vez se están volviendo más como un área de ventas donde tienen que vender un trabajo. Cuando hablamos de marketing de contenidos, y lo que estamos haciendo es convencer a ese candidato y enseñarle de qué se trata, qué va a hacer trabajar en esta empresa, por qué trabajar en esta empresa es especial. Y hay algo que es muy interesante aquí donde tendríamos como todos esos testimoniales internos que están empezando a hacer las organizaciones, donde se toma una persona que pueda contar por qué esa empresa le ha ayudado, cómo ha crecido en esa empresa, qué ha cambiado y cómo ha cambiado su vida en esa empresa. Y a partir de esto es lo que estamos empezando a hacer marketing de contenidos, es decir, generar contenido para convencer a esas personas que vengan a trabajar en nuestra organización. Después viene todo un tema de calentamiento de email, donde estamos hablando de que ya no solamente se trata de decirle a las personas, venga, trabajar aquí es muy bueno, sino irlos acompañando en ese proceso, irles entregando datos cada vez más relevantes de cómo la organización desarrolla esas personas, cómo les da un propósito y cómo los conecta y cómo les genera bienestar a ellos, a sus clientes y a todos. Posteriormente estamos hablando de lo que es reclutamiento móvil y es que hoy en día, cuando estamos hablando de la penetración móvil en Latinoamérica, es, digamos, ya en este momento ese mercado está casi que llegando a un tema de saturación. Estamos hablando de que toda nuestra comunicación tiene que estar muy pensada para móvil, porque seguramente lo han visto cuando se montan en transporte público, cuando están con la familia. Todas las personas están todo el tiempo pegados al móvil. Entonces, en este caso, siempre tenemos que pensar que todo esto es para móvil. Después, algo también que es referidos de empleados, y es que la mejor fuente de generación de potenciales candidatos de calidad son las personas que ya trabajan con nosotros. ¿Por qué? Porque ya saben cómo funciona nuestra organización, ya saben qué es lo que hacemos, qué no hacemos, cómo funciona y van a saber qué personas son más aptas para poder trabajar con nosotros. Y aquí es donde, digamos, trabajando con clientes nos hemos dado cuenta que cuando trabajan con referidos son de los que muchas veces menos rotación tienen. Después todo el tema de marca empleador y aquí es construir esa marca de nosotros, cómo estamos hablando, cómo habla la marca, qué es lo que estamos contando, cómo nos queremos mostrar. Y obviamente también tiene que pasar una cosa, es que la distancia entre esa marca y la realidad no puede ser muy alta. Porque si estamos yendo a decir que nuestra empresa es increíble para trabajar, que aquí trabajamos a las transformamos a las personas y que las cambiamos y que cada vez vamos haciendo que estén más felices en su trabajo y llegan a su trabajo y su trabajo literal es algo que es un ambiente complicado, donde no funciona, eso no nos va a funcionar. Otra de las partes claves es ya lo que se llama CRM, que es donde estamos hablando de cómo funciona la organización en términos de estarse comunicando con las personas, de ir perfilando cada uno. Después viene analítica de reclutamiento. Y aquí es donde, si están viendo, digamos, pasamos de la parte más básica cada vez a partes más avanzadas. Entonces, cuando estamos hablando de analítica de reclutamiento, estamos empezando a hablar, donde estamos empezando a rastrear dónde tenemos nuestras caídas en ese túnel. De los candidatos que nos llegan, ¿cuántos de esos candidatos me aplican para el puesto? Después de esos que me aplican, ¿cuántos efectivamente después de que hicimos ese primer screening telefónico o un screening online, o sea, como sea que lo hayamos hecho, pasan al siguiente proceso? ¿Cuántos ya pasaron entrevista? Después de la entrevista, los que pasan a assessment. Entonces empezamos a rastrear todo ese túnel de conversión y empezamos a entender dónde tenemos que mejorar. Entonces les voy a dar un ejemplo. Uh, en un momento teníamos un cliente con el que trabajamos en un momento, el cliente tenía unas caídas muy fuertes en la parte de estudios de seguridad, ¿cierto? Es decir, muchos de los candidatos se le caían por estudios de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Parte de esos estudios de seguridad se pasaron un poco más adelante, sobre todo lo que eran fuentes públicas, porque para ese cliente lo más importante era que no tuviera antecedentes. Entonces se verificaba solo ese elemento y así iba disminuyendo esa, digamos, esa caída marcial.
Y aquí es donde empezamos a trabajar cosas más avanzadas, que es predicción de reclutamiento. Aquí lo que estamos hablando es cómo podemos predecir qué persona es mejor para el cargo. Y no solamente a partir de assessments, sino esto correlacionado con los KPIs o con los indicadores de desempeño de una persona. Y por último, lo que es predicción de rotaciones, es empezar a predecir qué personas se van a ir antes de que se vayan. Normalmente para hacer esto, las organizaciones tienen que estar midiendo desempeño y también tienen que estar midiendo satisfacción de las personas. Y aquí es donde me gusta siempre clarificar para los temas que siguen qué es inteligencia artificial. Porque muchas veces cuando pensamos en inteligencia artificial lo que sucede es que estamos pensando que vamos a hablar de que viene Terminator a acabar con todo el mundo. Y digamos que muchas veces nos digo que va a acabar con los trabajos y así sucesivamente. Y es, ¿qué sí sucede con la inteligencia artificial? Entonces, primero, para la definición más simple a la que nosotros hemos podido llegar es que es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas para en términos de aprendizaje y razonamiento. Es decir, tratar de simular algo con una computadora para que se comporte lo más parecido a un humano. Pero la inteligencia artificial hay que entrenarla y hay que enseñarle cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Entonces, en este proceso, esto, así como la tecnología ha cambiado completamente la forma como vivimos, la inteligencia artificial también va a cambiar completamente la forma como vivimos. ¿Qué va a pasar esto? Va a hacer que seamos mucho más óptimos en nuestro trabajo y puede ser o nuestro mayor enemigo o nuestro mayor aliado. En términos de que si la aprendemos a usar, nos va a funcionar muy bien. Pero si le estamos rechazando, lo que va a pasar es que las compañías que las empiezan a usar se van a ir por delante de nosotros. Y también hay algo que ha empezado a hablarse mucho, es un bot. Y hay que entender que, ¿cuál es la diferencia entre un bot e inteligencia artificial? Un bot es, otra vez, un software diseñado para realizar unas tareas, como hacer una reserva, como responder preguntas, como hacer preguntas. Y este puede o no tener inteligencia artificial. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente, seguramente, en algún momento han interactuado con un bot y con ese bot se han dado cuenta que el bot literalmente no le soluciona nada. Entonces, ¿qué significa esto? Entre más avanzada sea esa capa de inteligencia artificial, lo que van a poder hacer es poder identificar más claramente si que ese bot haga bien su trabajo, si le soluciona la vida, funciona muy bien. Básicamente esto va a depender de qué del diseño, de qué tanto tenga esa capa de inteligencia artificial desarrollada. Pero puede haber un bot que sea muy simple, como simplemente queremos confirmar tu reserva en tal fecha y simplemente responde sí o no y ya. Eso es, digamos, como la versión más simple. Por ejemplo, están pidiendo un ejemplo más puntual de qué es un bot. Ok, ya en un bot normalmente, a ver, un bot es un robot que normalmente se comunica por un chat al cual le puedes hacer preguntas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, en las próximas slides vienen varios ejemplos de esto. ¿Alguna otra pregunta de contexto? Una que estuvo haciendo Kiko, que es como de cuál es la diferencia de competencia y habilidad, como estaba hablando anteriormente. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando que, bueno, esa dejémosla para el final y la respondemos al final, para digamos, avanzar en esto y al final ya vamos respondiendo esto. Entonces, cuando estamos hablando en la parte de reclutamiento, tenemos dos grandes retos. Entonces tenemos un tema que es un reto de logística de información, donde estamos hablando de cosas, donde una gran cantidad de procesos que aún hacemos manuales y que literalmente las personas que trabajan en el área de reclutamiento, de recursos humanos o gestión humana, talento humano, pues empezaron a trabajar en estas áreas porque en general les gustaba hablar con personas. Y lo que ha pasado es que muchas veces estas áreas están viendo sumergidas en una gran cantidad de procesos manuales en los cuales les toca revisar una cantidad de información. ¿Qué estamos haciendo esto? Revisión de hojas de vida, verificación de referencias, citación de entrevistas, que son cosas manuales que no, digamos, son necesarias, pero son necesarias e indispensables, pero no nos generan tanto valor. Pero posteriormente el otro reto que tenemos es la calidad y es yo cómo identifico que este talento sea la persona adecuada. Y aquí es donde nos está pasando es, muchas veces todavía trabajamos con compañías, digamos que por ejemplo hacen assessments y hemos visto compañías que hacen assessments que son manuales, cuando esto se puede hacer online y no solamente mejora la experiencia del candidato, al mejorar el tiempo le podemos dar una respuesta más alta, porque qué tan interesante sería que yo fuera a una entrevista de trabajo ese día. Ese día yo me presenté, ese día yo me enviara mi hoja de vida, por la tarde me hicieran las preguntas necesarias, después al otro día estuviera en la entrevista y ese mismo día me dijeran si quedé seleccionado o no.
y que además de eso me dieran retroalimentación, eso sería el mundo ideal. Entonces, dentro de esto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una perfilación ineficiente porque es manual. También una de las partes importantes es ese entrenamiento, muchas veces, que digamos, se hace presencial y no es escalable. Y tercero, pues uno de los grandes retos que tenemos es poder perfilar mejor para encontrar candidatos de calidad. ¿Y a qué nos referimos con calidad? Con la persona que tenga esas habilidades y esas competencias para poder hacerlo. Y aquí, digamos, voy a entrar de una vez a responder la pregunta es, hay habilidades, las habilidades son las que yo desarrollo, las otras es con las que yo nazco, que son, digamos, esos talentos con los que yo nazco. Y al final, ¿qué es lo que me une estas dos? Es el esfuerzo. Cuando yo tengo un talento y me esfuerzo, desarrollo una habilidad. Cuando yo tengo una habilidad y me esfuerzo, básicamente lo que tengo es un resultado. Entonces, ¿cuáles son las tareas que consumen más tiempo y que, digamos, no nos agregan valor? Postear vacantes, análisis de hojas de vida, citación de entrevistas, preentrevistas y entrevistas, recolección de información adicional, procesos para seleccionar un candidato correcto y todo, digamos, todo el tema de estudios de seguridad. Y aquí, ¿qué es lo que, y en lo que nosotros hemos visto que las áreas de recursos humanos, lo que más agrega valor, digamos, en ese proceso, todas son necesarias, pero lo que son las entrevistas es la clave donde podemos conocer a esas personas. Pero si estamos gastando mucha parte de nuestro tiempo en otras cosas que pueden ser automatizadas y ahí es donde nos ayuda la tecnología, pues digamos que algo tenemos que empezar a cambiar. Veamos cómo es el túnel de contratación. Y este es un ejemplo, esto va a variar de acuerdo a industrias, pero normalmente para contratar 10 contrataciones tenemos normalmente que ver 100 hojas de vida. De estas 100 hojas de vida, después de hacer un filtrado, tenemos en total, hacemos 40 entrevistas y de aquí logramos 100 personas que contratamos. Normalmente, de estas personas estamos hablando que nos quedan entre 9 y 6 después del periodo inicial. Esto va a cambiar de acuerdo a industrias. Hay industrias que son inherentes y son un poco más complicadas, que son mucho más complejas, que es como por ejemplo la industria de BPOs, que tiene digamos unas demandas altas, por ejemplo los hoteles tienen una rotación alta por temas de temporalidad. Lo mismo industrias como por ejemplo es la industria de seguridad, pero hay industrias que van a tener una rotación más baja, ¿cierto? Pero digamos que esta es la muestra de cómo puede ser un túnel de contratación. Pero veamos cómo puede ser ese mismo túnel de contratación. Entonces resulta que, y esto les estoy hablando a partir de ejemplos reales, es decir, cuando lo estamos haciendo basado en personas, estamos hablando que tenemos que analizar 1000 hojas de vida, pero después de esto tenemos que hacer 200 entrevistas y para eso tenemos que tener 100 contratados. Cuando lo estamos haciendo con tecnología, esas 1000 hojas de vida, un algoritmo puede analizarlas, de las cuales tiene un 5% de error y que nos las dice que no pudo identificar las cosas que estábamos buscando, significa que solamente manualmente vas a analizar 50. Pero como también se hacen unas perfilaciones y se encuentran mucho más datos a partir de modelos automatizados de gestión que ahorita vamos a mostrar específicamente, solamente vas a hacer 200 entrevistas para contratar las mismas 100 personas. Pero ¿qué pasa? Vas a disminuir, vas a mejorar mucho la calidad porque automatizaste procesos, cambiaste el proceso y dejaste de hacer tantas cosas manuales, pero gastaste más tiempo en las que más importantes son, que son las entrevistas. Entonces miremos algunos ejemplos, y aquí es donde vamos a empezar a ver ejemplos que creo que esto va a clarificar mucho más ese proceso. Entonces, ¿qué hace un algoritmo de análisis de hojas de vida? Un algoritmo lo que hace es que primero uno tiene que entrenar el algoritmo. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Este algoritmo nosotros le tenemos que pasar hojas de vida de cómo son las hojas de vida que estamos buscando y hojas de vida que no son como lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar ahí? Experiencia, si tiene temas de venta, pues si tiene, vamos a hacer, por ejemplo, una analista de ventas. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿En qué universidad estudió, qué experiencias ha tenido y en qué trabajos ha tenido? Entonces, cuando entrenamos ese algoritmo y le enseñamos la forma adecuada de cuáles son esas hojas de vida que estamos haciendo, que estamos buscando, ¿qué va a suceder? Mientras una persona para analizar hojas de vida, y esto son rangos que hemos visto, lo mejor que yo he visto es una persona que analiza 250 hojas de vida muy simples, y digamos los promedios que vemos están alrededor de 160 hojas de vida en 8 horas, donde después de que la persona está analizando esas hojas de vida, pues ¿qué es lo que sucede? Comete entre un 12 y un 25% de errores. ¿Por qué? Porque se cansa, porque es un trabajo aburrido. Un algoritmo hace exactamente lo mismo y analiza 250 hojas de vida en 14 minutos con una tasa de errores entre el 1 y el 5%.
¿Qué va a significar esto? Mucha más eficiencia. Ahora miremos, por ejemplo, qué es un bot. Y ya me voy a ir al ejemplo para que lo vean. Levantar información crítica. Entonces, muchas veces nos hemos dado cuenta que en las organizaciones, cuando vemos hojas de vida, que esas hojas de vida que nos llegan no tienen la información que necesitamos para poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ir a buscar más información para poder tomar esa información. En ese proceso, ¿qué sucede? Una persona logrando hablar con candidatos, preguntando esa información que es relevante, lo que se llaman killer questions. Y es, normalmente se puede demorar hasta 10 horas logrando hablar con 50 candidatos. Mientras un bot que lo hace por WhatsApp, entonces pues, supongamos que las preguntas filtro sean, ¿cuánta experiencia tienes en ventas? La segunda pregunta filtro es si tiene, si ya terminó la carrera y si puede trabajar en un horario que se extiende hasta las 10 de la noche o si puede viajar. Esas mismas preguntas las va a hacer un bot, que es un robot automatizado por WhatsApp, donde te va a contactar y te va a escribir primero, oye, tenemos algunas dudas respecto al reclutamiento, queremos saber si puedes trabajar hasta las 10 de la noche, puedes viajar, si ya terminaste tu carrera y cuánta experiencia tienes en ventas. Inmediatamente con esto vamos a poder filtrar esta información. Entonces, ¿qué sucede si no cambiamos? Nos arriesgamos a perder a que el talento, a aprender ese gran talento ante las empresas que lo están haciendo mucho mejor. Y aquí vemos ejemplos de historias que le han pasado y industrias que, digamos, tienen en este momento unos desafíos súper grandes, que es, por ejemplo, Blockbuster, el caso de Blockbuster y Netflix, donde Blockbuster se acabó y Netflix es de las compañías más valiosas del mundo. Y adicionalmente, por ejemplo, en el caso de lo que son la industria de hoteles respecto a Airbnb, cómo está cambiando completamente la forma como funciona todo. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo del reclutamiento y de la parte de gestión humana a nivel de incorporación de tecnologías? Entonces, por un lado, estamos hablando de algo que se llama multiposting. ¿Qué es multiposting? Es decir, nosotros posteamos solamente en una plataforma un, una, una vacante, inmediatamente esto que hace, lo postea en diferentes plataformas. Esto es algo que se llama multiposting. ¿Qué te ahorra? Te ahorra tener que ir a cada una de esas y después te integra toda la información en un solo lugar. Después, análisis de la hoja de vida con inteligencia artificial, que esto es lo que se explicaba el algoritmo que uno lo entrena. Algo más que está pasando es todo el tema de entrevistas en video. Entonces, hay una persona con la que, digamos, hemos tenido bastantes conversaciones y les quería pues, como contar, digamos, en el caso de una compañía como SAP, que entonces ahí uno dice, no, es que para mi compañía es imposible que funcionen las entrevistas en video, esto tiene que ser presencial. Compañías como SAP, que son de las compañías más grandes del mundo, hoy en día muchas veces están eliminando los procesos de entrevista presencial y se están enfocando a hacer entrevistas online. Muchas veces todo lo que son entrevistas en video. ¿Por qué razón? Seguramente ustedes lo saben, algo que es el sesgo de contratación, y es que en general contratamos personas que se parecen a nosotros o que son como nosotros queremos ser. Este sesgo solamente se elimina cuando tenemos, cuando tenemos varias entrevistas por diferentes personas. Y esa es la razón de poder hacer varias entrevistas. Pero lo más importante de eso es que cuando estamos en video empezamos a eliminar un poco esos sesgos, o inclusive cuando hacemos esas entrevistas telefónicas. Tercero es el agendamiento con bot o data quality con bot, que es completar esa información faltante que nos hace falta para tomar una decisión, porque las personas no saben hacer la hoja de vida. Entonces, como no saben hacer la hoja de vida, tenemos que llamarlos a preguntar esto y es agilizar ese proceso o citar a las personas a la entrevista con un bot, donde primero se le envía un email y le dice, oye, tu cita ha sido preseleccionado, tu cita para la entrevista es a las 8 de la mañana, confirma. Si con el email no nos respondió, entonces después se les envía un SMS, después un mensaje por WhatsApp. Y si no, inclusive un bot, que no sé si alguno de pronto, alguna vez lo ha llamado, estos robots por teléfono que te dicen, queremos recordarle que, bueno, esto lo usan mucho en la industria bancaria para recordar pagos, pero en este caso queremos recordarle que su cita es a tal hora. Esto es desde el punto de vista de para ahorrar tiempo o para lo que se hablaba de ese desafío de logística de información. Y posteriormente tenemos lo que es analítica para mejorar la calidad. Entonces aquí es donde se está utilizando para el desarrollo de perfiles de éxito, que llamamos básicamente perfiles de éxito es desarrollar modelos que nos predicen qué personas son buenas antes de contratarlas. Segundo es para todo lo que son temas de preentrenamiento, para hacer entrenamiento personalizado y lo que son assessments automatizados. Entonces, cuando estamos hablando de agendamiento automatizado a candidatos, básicamente este es el ejemplo que les daba de
que primero se le envíe, y es hacerlo omnicanal, primero se envía un mail, después un SMS, después una llamada, después WhatsApp, después envían recordatorios, y se le puede enviar información complementaria. Entonces, mientras normalmente nos toma agendar 2 a 3 horas, nos puede tomar agendar 50 candidatos, en 10 minutos un robot o un bot lo puede hacer con 50 candidatos. Y este es un ejemplo, es, este es un ejemplo de, pero aquí no voy a poder reproducir el ejemplo porque el video no me lo está dejando reproducir, pero nos comprometemos a enviárselos después del webinar, se los enviaremos para que puedan ver cómo funciona. Básicamente cómo funciona es, por WhatsApp me va a decir, oye, queremos hacerte unas preguntas, y en ese proceso me va a hacer las preguntas que queremos y me va a dar unas respuestas específicas. Básicamente, ¿qué hace esto? Mejora la experiencia, agiliza las comunicaciones y nos da la información que necesitamos saber para poder contratar a esta persona. Después vienen entrevistas en video, y básicamente aquí lo que van a ver es eh, unas preguntas previas que son las que necesitamos saber. Entonces, los beneficios nos ahorran tiempo, pueden haber múltiples calificadores, mayor flexibilidad de tiempo, mejor experiencia para el usuario, y nos permite empezar a crear modelos predictivos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando estoy buscando una persona para el área de ventas. Entonces, una de las preguntas puede ser, eh, véndenos un lapicero sin tinta. O cómo reaccionarías si un cliente te dice tal cosa. Entonces, digamos, en ese proceso lo que vamos a ver es cómo son esas respuestas a esas objeciones. Y esto, después el reclutador va a ver los videos y va a ser mucho más rápido. Entonces, esto que lo que está eliminando, el proceso de la preentrevista. Y aquí yo quiero aclarar algo, y es, la tecnología no va a eliminar que tengamos que analizar a las personas, ni sentarnos con ellas, ni hablar con ellas. Esto lo que va a hacer es que nos va a agilizar esos procesos manuales que no generan tanto valor. Y eso es súper importante aclararlo, porque aquí es donde les decía que la tecnología puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Es importante es que nos podamos concentrar en donde los seres humanos más generamos valor, y es en ese contacto humano. Y digamos, lo mismo cuando sucede, digamos, un proceso de inducción. Un proceso de inducción no se puede automatizar, porque si yo llego a una empresa en donde no tengo un contacto humano, mi percepción va a ser, es que esa empresa no es humana. Entonces, si eso sucede, lo que va a terminar pasando es que muchas personas se nos van a ir por eso. Y aquí es algunos ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, digamos, con entrevistas en video, la cadena Hilton bajó su proceso de contratación, que era de 42 días, lo bajó a 5 días. Typeform, que es una compañía de tecnología, lo bajó de 63 días a 20.1 días. Y en el caso de Google, haciendo preentrevistas en video, pasaron de poder agilizar ese proceso de hacer entrevistas individuales cada uno online, a poder hacer los assessments de una sola entrevista, cada uno le evaluaba de forma diferente, porque cada persona tiene un punto de vista diferente, que ahí es donde hablamos del sesgo. ¿Qué pasa? Entre los reclutadores más experiencia tienen, pues más van a identificar cuáles sesgos tienen. Después hablemos de qué son los perfiles de éxito. Entonces aquí lo que hacemos es, les voy a explicar muy simple cómo funciona. Se buscan los mejores empleados con los mejores KPIs. Digamos en el caso de ventas, asistencia, rotación, productividad, ¿cierto? A partir de esto se empiezan a buscar aspectos comunes. Edades, sexo, qué estudió, qué no estudió, si tiene deudas, por ejemplo, qué tipo de DISC son, o Big Five, o qué tan resilientes son, cómo es su positivismo, cómo reaccionan ante la adversidad, cómo fue su proceso de entrenamiento. Y a partir de esto lo que empezamos a hacer es desarrollar un test de contratación predictiva. Y aquí, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de tener un test enfocado a que nos diga cómo es su DISC, porque puede ser que dentro de nuestra organización el DISC no prediga absolutamente nada. Entonces, ¿para qué nos funciona? No nos funciona. Entonces, lo que empezamos a hacer aquí es encontrar qué es lo que sí nos predice el éxito o el fracaso dentro de la organización. Y aquí hay una cosa que me gusta aclarar. Estos modelos predictivos ahí tienen una limitante, y es que solo los podemos hacer cuando hay datos suficientes. Es decir, hacerlos para un cargo donde tengo solamente una muestra que puedo tomar 3, 4 personas va a ser muy difícil, porque tendría que tener por lo menos 70 personas para poder empezar a crear un estudio de perfil de éxito.
pero es cuando ya tenemos más de 50 personas, sí podemos empezar a encontrar ciertos patrones. Y digamos, esto es algo que siempre me gusta complementar y es algo que son juegos de rol para hacer assessments online. Entonces, aquí que se hace, videos se puede usar para videos de entrenamiento, de evaluaciones, pero básicamente lo que yo estoy creando es un juego de rol en donde la persona va a ver a las situaciones a las cuales se va a enfrentar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Normalmente esto es una de las herramientas que yo creo que más funciona para identificar un buen talento, y es poner a las personas en situaciones reales y saber cómo se comportan en situaciones reales. Pues ahora la tecnología nos permite también poder hacer esto online. Entonces, en esos juegos de rol vamos a poder ver cómo es esa reacción y esa persona cómo responde de acuerdo a una situación real. Y básicamente, como en unos árboles de decisión, la persona va a poder ver cuál es ese resultado y vamos a poder evaluar en ese sentido. Entonces, básicamente, la única solución para poder competir, digamos lo que llamaríamos esa guerra por el talento, que cada vez es más difícil conseguir talento, es concentrarnos en lo clave. ¿Y qué significa esto? Concentrarnos en las cosas donde las personas pueden agregar más valor, y es esa parte donde es la parte humana y la parte que las máquinas pueden hacerlo mucho mejor, dejarlo, digamos, a la tecnología y utilizar analítica artificial. ¿Cuáles son los beneficios? Estos les voy a contar, estos son casos reales que estamos haciendo actualmente. Entonces, por ejemplo, conseguir y analizar 250 hojas de vida manualmente puede tomar hasta 12 horas. En un modelo automatizado puede tomar 14 minutos. Levantar información faltante puede tomar hasta 8 horas para 50 candidatos. Automatizado toma alrededor de 15 minutos. Las preentrevistas, cuando se hacen entrevistas, hacer ese proceso de entrevistas manual va a tomar hasta 5 horas. Si se hace automatizado revisando los videos, vamos a tomarnos casi la mitad del tiempo. En el agendamiento de 50 personas, 3 horas respecto a 15 minutos. Pruebas psicotécnicas online respecto a hacerlas manuales, 2 horas respecto a 40 minutos. Preentrenamiento también es un proceso que nos ahorra, entonces ahí nos ahorra un montón de tiempo. Entonces, básicamente, mientras para conseguir 50 personas nos gastaríamos 36 horas, automatizando ese proceso podríamos llegar hasta 3 horas y 40 minutos, sin contar la entrevista presencial. Adicionalmente, al convertirse en un proceso basado en datos, vamos a poder constantemente estar mejorando. ¿Y qué logran en términos de retorno de inversión? Que es algo que, digamos, siempre me preguntan, bueno, pero entonces esto, ¿cómo yo lo vendo dentro de la organización? Y es, en tiempo logran reducirlo hasta la mitad, costo se logra reducir hasta un 38% y la rotación temprana se logra reducir hasta un 18%. Entonces, básicamente también hay algo que es importante y es, muchas veces uno no tiene que empezar con una herramienta a hacerlo todo al mismo tiempo, pero uno lo que puede empezar es a hacer automatizaciones en determinadas, pequeñas automatizaciones, por ejemplo, en la parte de comunicaciones, que te ayuden a hacer que cada vez ese proceso sea mucho más fácil. Lo que sí es más importante, y es todo el principio, todo es empezar a medir, porque yo no puedo medir si no puedo mejorar lo que no puedo medir, lo que no mido. Bueno, aquí están mis datos en caso de que tengan alguna duda, y ahora vamos a responder las diferentes preguntas que tenemos. Bueno, Juan David decía, ¿cuáles son los modelos de estadísticas predictivas consideran importante para realizar procesos de análisis? Ok, a ver, dentro de esto, a ver, existen varios temas, y a ver, en lo que yo he visto que más funciona es todo lo que son árboles de importancia. Digamos que ese tema es un poquito más avanzado, pero digamos en lo que nosotros hemos visto y en la experiencia que yo tengo, que hemos visto que lo que más funciona son lo que son árboles de importancia. Pero aquí hay que entender una cosa, y es, lo que tenemos que encontrar es cuál es ese modelo que me predice. Entonces, los modelos, cuando estamos haciendo estos modelos predictivos, siempre vamos a encontrar modelos que nos van a dar mejores resultados. Entonces, esto es un proceso de experimentación, sobre todo, y uno de los grandes retos que hay para sacar estos modelos y que nosotros nos enfrentamos. Nosotros hoy en día hay más o menos unas 16 compañías que tenemos ya modelos predictivos. Y una de las cosas más importantes es que podamos entender y es tener datos. El mayor reto al que nos enfrentamos en general no es ni siquiera poder encontrar cuáles son los modelos, es poder organizar la data, porque ¿qué es lo que pasa? En Latinoamérica nos hemos preocupado muy poquito por tener los datos organizados.
Entonces, el que yo he visto que mejores resultados produce es ese, pero también hemos tenido casos en donde hemos tenido que combinar varios modelos y es donde logramos optimizar. Para que tengan rangos, uno puede llegar a modelos predictivos que llegan hasta el mejor ejemplo que yo he visto es del 91%, que logran predecir con un 91% si esa persona va a ser un top performer o un bottom performer. Nosotros hemos visto casos, en el caso de nosotros de hasta un 86. Eh, bueno, creo que eso responde. ¿Quieres saber cuál es la mejor forma para hacer ese proceso de transformación del modelo tradicional al modelo de inteligencia artificial o de analítica? Ok, entonces, y aquí hay un tema y es, bueno, hoy en día todas las organizaciones están hablando un montón de transformación digital, ¿cierto? Pero transformación digital no es solamente, y aquí hay una cosa que a mí me gusta hacer, lo más importante en la transformación digital no son las plataformas, lo más importante en la transformación digital son las herramientas, son las personas. Porque yo puedo tener una herramienta súper buena, ¿cierto? Pero si no la uso bien, porque las personas no la quieren usar bien, no funciona. Entonces, lo primero, yo creo que todas las transformaciones digitales de cualquier área tienen que venir desde las cabezas y tienen que tener muy claros los objetivos, pero además de eso, tienen que tener el involucramiento de todas las áreas y entender el por qué es súper importante. ¿Qué es lo que es muy importante? Entender cuál es el retorno de inversión y el beneficio que va a haber para la organización a partir de la tecnología. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo muy claro. Eh, WhatsApp, ¿cierto? O los celulares. Los celulares pueden ser súper buenos porque nos conectan con todo, pero también nos pueden volver esclavos del celular. Entonces hoy en día las personas revisan, creo que el promedio es que revisan el 80 veces por día el celular. Eso es como el promedio. Si ustedes se ponen a pensar 80 veces por día el celular de una persona, o sea, esto es una persona que está todo el tiempo conectada al celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Un celular nos puede ayudar un montón para comunicarnos, para ser más eficientes, para todo. Pero si lo que estamos haciendo es interrumpiéndonos todo el tiempo, no va a funcionar. Lo mismo sucede con las herramientas tecnológicas. Es súper importante que las personas aprendan esto, pero sobre todo es que esto esté bien estructurado dentro de la organización. Y ahí es donde es súper importante que todas las áreas estén involucradas, porque yo veo el reclutamiento del área de gestión humana como es integrador de todas las áreas. Porque yo puedo conseguir una persona muy buena, pero si el entrenamiento no lo hace bien, no va a funcionar. Y si el líder no lo hace bien, no va a funcionar. Entonces siempre están echando la culpa entre todos. Cuando logramos integrar y tener esa visión integral, en donde todos somos un equipo y todos contribuimos, ahí es donde funciona. Entonces ese proceso del cambio es integrar a todas esas personas, en crear esa visión de a dónde queremos llegar, que esto esté liderado principalmente por las personas de arriba en la organización. Pero lo más importante es que estén todas las personas involucradas. Y una cosa importante acá. Eh, Muchas veces las compañías dicen, no, venga, es que nos sale súper costoso o se meten en procesos en donde las inversiones son gigantes. Hagan pequeños pilotos. Y hagan pequeños pilotos en donde puedan probar lo más económico posible. Y con eso ustedes van a poder demostrar cuáles son esos beneficios y cuando suceden esos beneficios, pues inmediatamente, digamos, esto empieza a fluir y empiezan a escalar esos pilotos. Y esto es como funcionan las organizaciones que, digamos, son muy ágiles o con que hoy en día está, digamos, muy de moda el tema de agility o los modelos de gestión basados en Scrum, este tipo de metodologías. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este proceso? Es súper importante tomar ese proceso de, oiga, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos experimentando y los experimentos es los que nos construyen esa base de conocimiento para poder hacerlo cada vez mejor. Un tema, ¿qué papel juega la ética en la predictibilidad y selección de candidatos bajo un criterio parametrizado? Ok, a ver, para mí la ética es hacer lo correcto aun cuando no es lo que más me conviene. Eso es el significado de ética. Entonces, primero, si vamos a hablar de ética, tenemos que contextualizar bajo ese significado. Es súper importante que entendamos, y aquí digamos cuando estamos hablando de modelos predictivos, hay que entender que en lo que nosotros hemos, en lo que yo he investigado, y esto se va a salir un poquito del tema, pero en lo que yo he investigado yo he encontrado que las personas que más satisfechas están en la organización son las personas que hacen lo que les gusta, ¿cierto? Y las personas hacen lo que les gusta, en general son las personas que son buenas para algo. Entonces, seguramente ustedes han visto cuando ustedes hacen algo que les gusta, el tiempo se les pierde. Y eso puede suceder dentro de la organización, o puede suceder afuera, o puede suceder eh, haciendo un cuadro de Excel o haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que es importante ahí? Donde yo creo que la analítica nos puede dar una parte importante en este sentido. Muchas veces hay personas que yo, por mi sesgo de contratación, yo la contrataría. Pero cuando llegamos a ese trabajo,
esta persona no lo va a hacer tan bien. Y al no hacerlo tan bien, esa persona se va a frustrar, pero no solamente eso, me va a crear daños dentro del organismo. Pues, daños no, pero va a hacer que la organización, digamos, no funcione tan ágil ni funcione tan rápido. Pero entonces en este proceso, lo que estamos haciendo, contratar a una persona equivocada para un cargo, yo creo que en general le estamos haciendo más daño a ese cargo. Si hay un tema ético donde qué sí tenemos que hacer, tenemos que basarnos a la luz de los datos. Cuando estamos trabajando a la luz de los datos, ya no estamos hablando de algo subjetivo de si esto me conviene o no. Son los datos los que me están diciendo si esto está bien o no. ¿Qué sí es importante? Yo creo que en el proceso del manejo de la inteligencia artificial, si una persona no hace bien un modelo, puede estar haciendo un daño muy grande porque va a hacer que ciertas personas no puedan acceder a determinados trabajos. Entonces, desde cierto punto de vista, vamos a decir, eso es discriminación. Pero, y aquí es donde viene un tema, y voy a hablar un poquito del contexto de Google. Google es de las compañías que más avanzados tiene todo este tema de uso de algoritmos para poder lograr equipos que funcionen mucho mejor. Y uno de los ejemplos, Google tiene un algoritmo que es bien increíble y es que el algoritmo mide la eficiencia de integración de equipos. Y uno de los parámetros más importantes es la diversidad. ¿Por qué razón? Porque esa diversidad me va a permitir que diferentes personas tengan diferentes puntos de vista. Si yo tengo en un mismo equipo que todos tienen el mismo punto de vista, lo que termina sucediendo es que terminan todos pensando igual y generando las mismas ideas. Por el contrario, cuando yo tengo diferentes puntos de vista, la creatividad se dispara. Entonces, digamos que me fui un poquito enfocado en la parte de performance y el resultado que va a generar, pero digamos, desde el punto de vista de ética, yo creo que es mirarlo a la luz de los datos, ¿cierto? Pero no solamente esos datos nos sirven para decir quién es bueno y quién no es bueno. Nos dicen también qué debemos mejorar en esa persona y qué le falta a esa persona para poder mejorar. Y ahí es donde las empresas, en estos modelos de cambio, yo creo que también tienen que asumir una responsabilidad respecto a la formación de las personas. Entonces, no solamente se trata de descartar, cada vez es más difícil conseguir el talento. Voy a dar un ejemplo de algo que sucede en la industria de BPOs. 22% de las personas no pasan porque no pasan un test de ortografía, ¿cierto? Pero es diferente, si digamos el número de pasar es el 8, es diferente a las personas que sacaron 5, 6 y 7, las que sacaron 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Las que sacaron 5, 6 y 7 yo las puedo mejorar. Entonces, si yo les enseño esa ortografía, les enseño esos, digamos, esos problemas que tienen, a mejorar ese skill, para que puedan pasar, ahí es donde yo estoy utilizando los datos para bien. Entonces, como les digo, va a depender mucho cómo lo usen, pero sí, digamos, eh, es súper importante tener en cuenta que siempre trabajar a la luz de los datos. Bueno, de acuerdo a todas esas ayudas que presta la tecnología y demás, ¿cómo se adapta el rol del psicólogo? ¿Cómo se ajusta en esos procesos? Bueno, dentro de esto, y aquí hay que entender que el, el psicólogo, la idea es que todo lo podamos volver cada vez más data. Sin embargo, siempre va a haber una parte que nosotros tenemos que, que aprovechar de los psicólogos y es que entienden esa parte, ¿cierto? Entonces, digamos nosotros cuando uno trabaja desarrollando todos estos modelos, el psicólogo tiene que estar involucrado, pero también, digamos, está involucrado, pero digamos, a la luz de los datos, digamos, nos dé el apoyo para poder interpretar esos datos. Porque, digamos, si yo no tengo el psicólogo que me ayude a mí a poder diseñar, oiga, estamos buscando, encontramos que hay un proceso donde las personas, en términos de resiliencia, son mucho mejores en este caso. ¿Quién es la persona que me va a ayudar? ¿Cómo profundizar en términos de resiliencia? ¿Cómo puedo buscar qué personas son más resilientes? El psicólogo. El psicólogo es el que me ayuda a esto. Simplemente, ¿qué hacemos? Complementamos, digamos, la parte psicológica con a la luz del análisis de los datos. Entonces, el psicólogo es el que entiende toda esta parte, es apasionado por las personas, por desarrollarlas, por entenderlas, todo. Es, digamos, y nosotros lo que hemos visto es que pues, los psicólogos en general son los que más se apasionan con estos temas, porque les da, además, digamos, a ver, muchos también ahí, digamos, tienen una visión como que son enemigos, y yo lo veo totalmente lo contrario, yo veo que son completamente complementarios. Entonces creo que el psicólogo se involucra completamente en este proceso y además de eso creo que es el articulador que puede ayudar para que esto se dé. Pero para contarme que si ustedes también modelos desarrollados para todos los niveles organizacionales. Ok, la respuesta a esto es no. Nosotros, a ver, y aquí voy a dar un ejemplo muy claro y es,
uno puede tener unas bases que ayudan a tener cierto nivel de predicción para ciertos cargos. ¿Qué es importante? Y hay un tema que es súper importante y ahí es donde nos damos cuenta de la cultura. Entonces les voy a dar un ejemplo. Nosotros una vez hicimos un modelo que era para personas de una compañía de telefonía móvil, no voy a decir el nombre pues por obvias razones, y lo que nos dimos cuenta era que vendiendo el mismo producto en dos proveedores diferentes, en una organización había una diferencia, vendían exactamente el mismo producto, era el mismo cargo, o sea, era en competencia, pero la diferencia era que uno trabaja en una organización que tenía una cultura y otro trabaja en otra organización que tiene otra cultura. El modelo predictivo de la persona va diferente. Entonces, ¿qué sí tenemos nosotros? Tenemos unas bases, sobre todo para lo que son áreas comerciales, para lo que son áreas comerciales hemos trabajado mucho, ahora estamos trabajando más para cargos operativos. Entonces, en esas áreas lo que buscamos es, tenemos unos modelos que nos ayudan a predecir, pero después de que se van entregando, digamos, esos candidatos, siempre hay una retroalimentación. Y eso es súper importante que siempre haya una retroalimentación, porque así como la organización va cambiando, las personas van cambiando. Entonces, siempre el modelo cada vez va aprendiendo más y se va ajustando más. Entonces, es súper importante tener el tema del contexto en el cual está la persona y además de eso tener el tema de esa retroalimentación y mejoramiento constante. ¿Algunas herramientas de multiposting que puedas recomendar para una organización que apenas está empezando en este proceso? A ver, lastimosamente aquí en Colombia no hay muchas herramientas de multiposting. CompuTrabajo tiene una versión nueva que tiene un modelo de multiposting, pero aquí en Latinoamérica, digamos que multiposting no hay. A ver, yo conozco esta de multiposting, nosotros tenemos una versión en Talentum, no conozco en este momento la más. Listo. Y si puedes dar un ejemplo de las herramientas que estás mostrando, como lo del juego de roles y eso, si también tienes como ejemplos de las herramientas. Listo. Nosotros tenemos ejemplos, tenemos una versión de esto. Si quieren, lo que podemos hacer dentro de, o sea, supongo les vamos a enviar las memorias de esta presentación y lo que les propongo es dentro de las memorias de esta presentación, les vamos a enviar dos links para que puedan ver tanto el tema de roles como el tema del bot. Y con eso pueden ver ejemplos y en caso de que quieran, digamos, conocer más, yo todos los emails que me escriben o si me escriben por WhatsApp o digamos, en caso de que tengan dudas, no tengo ningún problema con preguntarme, soy súper apasionado para hablar de esos temas. Creo que pronto se dieron cuenta del tema, entonces me pueden escribir para cualquier duda y en caso de que tengan cualquier requerimiento también los podemos ayudar. Sí, yo creo que lo que podemos hacer es lo que tú acabas de decir. Tenemos algunas personas que quieren contactarse contigo, entonces, bueno, están viendo el correo electrónico m@talento.co. Si lo desean, también se pueden contactar con nosotros a servicio al cliente @crip.org, tanto por el lado de talento como por Acrip estaremos muy atentos a sus preguntas. Las consultas que tengan, digamos, un poco más puntuales y personales con respecto a recomendaciones y demás, las podemos hacer por correo electrónico. Recuerden que este webinar fue grabado y lo pueden encontrar a partir del lunes en nuestra página web junto con las memorias, como acaba de decir Mateo. Muchas gracias a todos por su conexión y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Es que